Buenas tardes y bienvenidos al primer vídeo de la asignatura de Psicología. Quiero empezar remitiéndoos al blog de orientación, donde de alguna forma siempre vais a encontrar los temas, los mapas mentales y un poco las presentaciones que utilizamos en la clase de Psicología. Y en el vídeo de hoy vamos a utilizar el mapa mental del tema 1. Hoy en concreto vamos a trabajar los métodos, el apartado donde desarrollamos cuáles son los diferentes métodos que podemos utilizar en la psicología, y para ello necesito pasar brevemente un poquito por los conceptos que ya hemos visto en clase para centrar pues los diferentes tipos de métodos que vamos a poder encontrar. Como recordáis, el objeto de estudio de la psicología siempre va a ser la conducta, planteada desde cada uno o desde estos diferentes 4 objetivos. Podremos desde la psicología intentar describir la conducta, o bien explicarla, o bien predecirla, o bien modificarla. Y justo en uno de estos objetivos es donde vamos a centrar los métodos que vamos a utilizar en el apartado de la psicología de hoy. También quiero que centremos un poquito lo que ha sido la evolución histórica, simplemente con este repaso que vimos desde cómo desde la antigua Grecia ya Platón y Aristóteles nos hablaban de esta diferencia de alma y cuerpo, pasando por la Edad Media y un poco por Descartes, hasta que llegábamos al estructuralismo, donde Wundt funda la primera corriente de la psicología, que será el estructuralismo, y que a partir de 1890 comienzan a aparecer un montón de corrientes diferentes, desde el funcionalismo a la Gestalt, el psicoanálisis, el conductismo, etc., para poder llegar hasta la psicología del siglo XXI, donde todas estas corrientes, de alguna forma se entrelazan entre sí y se complementan. Por eso las diferentes corrientes de la psicología que hemos estado viendo en estos días van a tener un método de estudio diferente en cada una de ellas, dependiendo de cuál es su objeto de estudio. Como veis, el estructuralismo, que lo que busca es estudiar la conciencia, la estructura de la conciencia, va a utilizar un método en concreto que es la introspección, y en esta tabla o en este apartado vais a ver también cómo se relaciona ese objeto de estudio con el método y con un autor determinado. Bien, pues dependiendo de cuál es el objeto de estudio de la psicología, veremos que utilizamos un método determinado. ¿Y cuáles son esos métodos? Bien, pues esos métodos son los que hoy vamos a intentar explicar con un poquito más de detalle. En la psicología podemos trabajar con 2 tipos de métodos, o bien métodos comprensivos o bien métodos objetivos. ¿Y cuál es la diferencia entre ellos? Bien, pues los métodos comprensivos son aquellos que lo que buscan es comprender los aspectos subjetivos de la persona, todo aquello que no es cuantificable. En cambio, los métodos objetivos buscarán todo lo contrario. Lo que buscan es determinar hechos exactos, cuantificarlos y relacionarlos entre sí por medio de leyes. Una vez vista esta diferencia, vamos a centrarnos en cuáles son los métodos comprensivos. Por un lado tenemos la introspección, que si recordáis, en la tabla que hemos visto anteriormente, es el método que utilizaba Wundt en el estructuralismo y que consistía en que el sujeto relataba qué es lo que él estaba percibiendo, qué sensaciones estaba teniendo en función de los estímulos que le planteaba el psicólogo o que le planteaba el experimentador. Un segundo método que podemos utilizar sería el de los test proyectivos o el del análisis de producciones personales. Los test proyectivos, uno de los más conocidos o de los más famosos, sería el test de Rorschach, que seguro que habéis visto innumerables veces en películas, o habéis oído hablar de él, al menos en el cine o en los libros, y que lo que enseña son unas láminas a través de las cuales se le va a pedir al sujeto que interprete qué es lo que está viendo en esta lámina. Después el test nos permite saber cuáles son las respuestas más frecuentes. En este caso, en la tarjeta número 1, la respuesta más frecuente es o bien murciélago, o bien mariposa, o bien boca. Pero cada una de ellas tiene una interpretación determinada. También en este análisis de producciones lo que podemos hacer es comparar producciones personales. Es muy utilizado fundamentalmente en los dibujos infantiles, donde podemos comparar un dibujo, en este caso de una niña que se dibuja a sí misma con su madre y su padre y su hermanito, con el dibujo de otros niños que, como veis en este caso, no tienen nada que ver. Observamos personas disparando, se ve un poco las salpicaduras de sangre, los labios y las sonrisas entre unos y otros no tienen nada que ver, un dibujo con otro.
y podemos realizar nuestras interpretaciones a través del análisis de esas producciones personales. También en los métodos comprensivos podemos trabajar con las entrevistas personales, donde el psicólogo se entrevista con el sujeto o con el paciente y realiza de alguna forma interpretación de las conversaciones y un poco de lo que le puede contar el sujeto en esa entrevista personal. O también puede trabajar con dinámica de grupos, puede trabajar con un grupo de personas planteándoles una situación determinada y ante esa situación determinada valorar, bueno, pues quién es el líder del grupo, cómo resuelven un conflicto u otro. Y también tenemos dos técnicas que son de inspiración filosófica, como son la fenomenología y la hermenéutica, que lo que buscan de alguna forma es interpretar aquellos hechos que el sujeto o el paciente nos relata como percepción de situaciones vividas y que también pueden ser muy utilizadas fundamentalmente en el mundo de los sueños. Si nos vamos a los métodos objetivos, recordamos que tenían que ver con cuantificar los datos, con relacionar los datos que obteníamos entre sí, con establecer leyes. Y en este tipo de métodos vamos a ver 4 técnicas que serían las que fundamentalmente se utilizan con más frecuencia. Por un lado podemos hablar de la observación, que es la técnica en la cual busco observar a un sujeto en su medio natural, intentando destacar en una escala de observación si cumple con determinadas conductas que el psicólogo ha previsto que va a poder realizar o no. El estudio de casos sería otra técnica que también podemos utilizar, pero en este caso lo que observamos no es un individuo cualquiera, sino un individuo concreto. Y además lo observamos porque de alguna forma tiene una situación peculiar o una situación excepcional. Se nos plantea como una situación excepcional. Y ese caso se estudia en una gran profundidad, con un alto conocimiento de todas las circunstancias que pueden estar alrededor de la situación tipo que yo quiero observar. Por otro lado, podemos hablar del método experimental, que sería aquel en el cual yo me planteo una hipótesis y intento utilizar 2 variables, una variable dependiente y una variable independiente, para conseguir comprobar si esa hipótesis que yo como investigador me he planteado en un inicio puede ser real o no. La variable independiente sería aquella que el investigador maneja, añadiéndola o quitándola para comprobar si al añadirla modifico la situación o no y compruebo así mi hipótesis. Y esto lo hago fundamentalmente eligiendo una muestra determinada de sujetos entre los cuales yo los divido en un grupo de control y un grupo experimental. Sobre el grupo experimental es sobre el cual yo aplico la hipótesis y la variable independiente, y sobre el grupo de control yo no aplico esa variable independiente, sino que simplemente contrasto los resultados que obtienen sin que yo modifique nada para poder valorar si esa variable independiente que yo he aplicado en el caso del grupo experimental realmente tiene una diferencia significativa como para poder contrastar y para poder afirmar mi hipótesis como un planteamiento que se ha experimentado y que realmente ha obtenido unos datos determinados. Este método experimental es el que nosotros vamos a utilizar en clase y el que en este tema voy a pretender que vosotros elaboréis una hipótesis en concreto y que podamos llevar a la práctica. Por último, tenemos lo que es la correlación de datos, que consiste en, una vez que yo he obtenido una serie de datos en el apartado de la experimentación, relacionarlos entre sí para ver si yo puedo obtener una relación entre ellos y de alguna manera plantear que haya varias hipótesis que se relacionen entre sí. Vamos a ver un ejemplo del método de la experimentación para que vosotros podáis tener una idea de cómo podemos trabajar en clase esto. En este ejemplo yo me he planteado una hipótesis de método experimental, que es que las personas que están sometidas a un elemento de presión, como puede ser el tiempo, un tiempo limitado para realizar una tarea, la realizan más eficazmente. ¿Cuál es mi variable independiente? Pues lógicamente el control del tiempo, que yo he introducido un elemento de presión sobre el sujeto, que es el límite de tiempo. Y la variable dependiente es que el sujeto realiza eficaz y rápidamente la prueba. Es decir, que lo que yo planteo en la hipótesis es si la variable independiente influye en la variable dependiente. Es decir, que si yo introduzco un elemento de presión sobre el sujeto, esto influye en que las personas realizan la tarea más eficaz y más rápidamente. En este ejemplo que yo os he puesto, pues utilizaríamos una muestra determinada, 6, 8 sujetos para realizar el experimento, y yo los dividiría en un grupo de control y un grupo experimental.
Al grupo de control yo lo que le plantearía es que va a participar en una tarea de eficacia del cálculo y se le plantea una prueba de matemáticas como la que os enseñaré a continuación, diciéndole simplemente que lo haga lo mejor que pueda, sin plantearles que hay un tiempo determinado, aunque nosotros sí que lo controlemos y pongamos el cronómetro en marcha de forma discreta. Una vez que han pasado los 2 minutos se le retiraría la prueba. En cambio, al grupo experimental se le plantea lo mismo, vas a participar en un experimento donde se plantea la eficacia del cálculo, pero se le dice que para completar esa prueba solamente va a tener 2 minutos y que además voy a poner en marcha un cronómetro. Es decir, acabo de introducir una variable independiente, les estoy diciendo que voy a poner en marcha el cronómetro. Se les entrega la hoja y vamos a ver qué es lo que sucede con el grupo de control y con el grupo experimental una vez realizada la prueba. Bien, pues estos serían los distintos métodos que nosotros podemos utilizar y lo que quiero es que en la clase de estos días trabajemos con el método de experimentación, como os comentaré mañana cuando lleguemos a clase. Para cualquier duda, ya sabéis, mañana tenemos tiempo y lo comentamos. Muchas gracias.